Y la palabra que vamos a hablar hoy día está relacionada, es la continuación, pero es cuando el rey ocupa su trono. No cuando un usurpador es alguien que toma un lugar que no le pertenece, ¿cierto? Pero el rey es quien por legítimo derecho ejerce el poder. Cuando el rey ocupa su trono. Y vamos a ir a la escritura, al libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer en el capítulo 5, en el verso 22 y el 23. Le voy a dar tiempo para que usted lo busque o para que anote la cita bíblica. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque cuando el rey ocupa el lugar que le pertenece en nuestra vida, cuando Dios está al mando, cosas tienen que suceder. Diga conmigo, cosas. Dígalo. Cosas tienen que suceder. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es, diga conmigo esto, fruto. Fruto. Dígalo, no bruto, fruto. Fruto, el producto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hace algunos años, más bien, hartos años ya, mi papá que ya está en la presencia del Señor, le gustaba mucho la agricultura. Nosotros habíamos vivido alrededor de 15 años en el sur, en Temuco, en una zona rural. Entonces mi papá allá aprendió a cultivar cosas, tuvo una quinta en proyecto. Cuando los arbolitos estaban empezando a dar fruto, nosotros dejamos el campo. Y él quedó con esta sensación de que algo le faltaba. Entonces cuando llegó a Santiago de regreso, porque él era de acá, su sueño era tener un árbol que diera frutos. Y plantó un pequeño naranjo. Lo crió desde plantita pequeña, o sea, con semillas de una naranja muy rica, una naranja muy jugosa. Se hizo de una planta. Primero logró que creciera la matita, luego lo puso en ¿cómo se llama esto? Un macetero bien grande, que parecía el arbolito muy, muy naciente, pequeñito, en un macetero gigante, porque él tenía visión y decía, este árbol va a crecer grande. Entonces le puso un macetero muy grande a un árbol muy pequeño. Se preocupó de cuidarlo, siempre de que le llegara luz, de cuidarlo de las heladas, de los parásitos, de las plagas. Pasaron hartos años y el arbolito empezó a crecer. Y aunque alcanzó una buena estatura, después era muy frondoso ya. Ustedes saben cómo son los naranjos, ¿cierto? Dan harta hoja, se ponen así. Mi papá lo cuidaba, lo podaba, lo atendía mejor que a mí. Y resulta que a pesar de que estaba grande ya, no daba fruto. A veces florecía y las flores se caían y no daba fruto. No salían naranjas. No llegábamos a ver el resultado. Hasta que mi papá tuvo la idea genial de agarrar el naranjo, sacarlo del macetero y lo puso en tierra. Buscó un lugar en su patio. La casa de mi mamá tiene harto terreno atrás, o sea, no tanto, pero tiene una parte que tiene tierra, no tiene pavimento. Entonces ahí mi papá hizo un hoyo bien grande, se preocupó de que las raíces no fueran tocadas, le echó un poco de tierra de hoja, lo abonó y le puso un montón de cosas y lo puso en tierra y siguió cuidándolo. Y para sorpresa de todos los incrédulos que miramos al naranjo, empezó a cambiar. Creció el doble de su tamaño, primero. Después el tronco se fortaleció. Ya no era un arbolito que se iba para todos lados, tenía tronco. Estaba mucho más verde y frondoso que antes.
Y cuando floreció, floreció distinto, floreció de una forma abundante. Mi papá estaba feliz. Ahora sí, decía, ahora sí. Y cuando uno entraba, el olorcito de las flores del naranjo se percibía. Eso ya nos daba un indicio. ¿Ustedes han percibido el aroma del naranjo? El azahar, que se llama, el limonero, el naranjo. Mi hermano Héctor y la hermana Patti tienen un limonero afuera, ¿cierto? Y naranjo. Y siempre el aroma de las flores llena el espacio. Entonces eso pasaba en el patio de mi papá, estaba entusiasmadísimo. Y cuando las florcitas empezaron a caerse, se dio cuenta que de dentro de las flores empezó a salir un brotecito, un bulbo. Algo que vislumbraba que ya no era solo hoja. Y ese año comimos naranjas. Lo mejor vino cuando mi papá pudo cosechar sus primeras naranjas. Entonces yo entendí algo que quiero enseñarles a ustedes hoy día. El problema del naranjo no era el naranjo. El problema del naranjo no era los cuidados que mi papá le daba. El problema era la tierra, el espacio físico. No teníamos fruto porque no tenía las condiciones, no tenía la tierra correcta, el espacio correcto, pero cuando el árbol estuvo bien arraigado, el fruto apareció solo. Nadie tuvo que gritarle, naranjo, ahora dame naranjas. Simplemente pasó. Asimismo es la vida cristiana. Tú y yo somos árboles, plantío de Jehová. El justo florecerá como la palmera, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Tú y yo somos árboles y los árboles dan fruto. Dice, ay, pastor, ese árbol no da fruto. No, el problema es que ese fruto no es comestible, pero da fruto. Todo árbol plantado en el lugar correcto, con la vertiente de agua correcta, el suministro correcto de sol, de cuidados, va a producir fruto. Tú y yo somos árboles, somos plantío de Jehová. Y la vida cristiana tiene como consecuencia lógica que el fruto del Espíritu nazca en nosotros. No puede ser que un cristiano no tenga el fruto del Espíritu. Puede que esté en el proceso, como el naranjito. Puede que usted esté todavía en el macetero. Pero el deseo de Dios, el proyecto de Dios, el propósito de Dios para su vida es que usted lleve fruto. Y que su fruto permanezca. Y el primer fruto que tenemos que anhelar es el fruto que produce el Espíritu Santo gobernando en nuestro corazón. El fruto del Espíritu no aparece por esfuerzo, no porque tú te esfuerces más o menos, sino porque el Espíritu Santo está gobernando. El fruto del Espíritu viene cuando el Espíritu Santo está al control de tu vida. Ahí se produce el fruto. ¿Qué tiene que ver que somos árboles con el rey que ocupa su trono? El rey es nuestro Dios y quien ejerce el poder en tu corazón es la persona del Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios trino. ¿Se acuerdan de la escuela bíblica de formación teológica que comienza en marzo? No sé si en marzo, pero comienza. Hablamos de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en igualdad de deidad, pero cada uno con una personalidad distinta. El Espíritu Santo es quien nos redarguye, quien nos convence de pecado, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, quien nos capacita para vivir.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es el poder? No me lo diga. ¿Para qué es el poder? Para hacer algo que yo no puedo. Si yo no tengo poder, no puedo hacer algo. El verbo poder es un verbo. Conjugación del verbo en primera persona. Yo puedo. En tiempo presente para todas las personas. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros, ustedes pueden, ellos pueden, todos pueden. ¿Pero cuándo? Cuando tienen poder. ¿Qué significa esto? Significa que el resultado de la vida cristiana, el cambio real de aquellas cosas que yo no puedo, viene cuando el Espíritu Santo ejerce el poder en mí. Había una canción antigua, pentecostal, que decía, poder, maravilloso poder. Yo la tocaba en el acordeón. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Ese poder es simple y sencillamente la capacidad que Dios te da para vivir. Uno dice, yo tengo que usar el poder de Dios para sanar enfermos. No, tú necesitas usar el poder de Dios para empezar a respirar. Desde ahí parte la injerencia de Dios en tu vida. Cuando entendemos eso, es muy fácil darle el primer lugar, es mucho más fácil darle el trono. Sin embargo, si nosotros sectorizamos, categorizamos o clasificamos a Dios solamente en algunas cosas, no, Dios en mi vida, cuando voy a la iglesia. Y los otros 6 días, no, ahí yo decido. Yo mando, yo veo. Estamos haciendo oídos sordos a la palabra del Señor. Y quiero que nos metamos ya en materia, porque cuando Dios ocupa el trono de tu vida, la tierra de tu corazón se transforma en tierra fértil. Entonces su palabra entra y se hace viva. Y ese ese fruto se vuelve visible. Cuando el Señor cambia tu corazón, cuando Él entra en tu vida, tu tierra, la tierra de tu corazón, se transforma en el espacio ideal para que el fruto de Dios en tu vida se haga visible. ¿Cuántos quieren tener el fruto? ¿Trajo un canasto grande hoy día? Amén. Lo primero que tenemos que recordar es que todos tenemos un trono en el corazón. Diga conmigo, yo tengo un trono. No lo dijeron todos. Yo tengo un trono en mi corazón. Y la pregunta no es si alguien lo está gobernando, si alguien está gobernando o alguien está sentado. Esa no es la pregunta. Siempre hay alguien sentado en el trono de tu corazón. La pregunta correcta es ¿quién lo está ocupando? Ya lo vimos antes que las emociones, sí, a veces pensamos en el Espíritu Santo, pero a veces, vista la palabra y en virtud de lo que la Biblia nos enseña y como vimos la clase anterior o la palabra anterior, a veces no nos damos cuenta, pero son nuestras emociones las que están sentaditas ahí. Entonces, la pregunta correcta es ¿quién está ocupando el trono? A veces gobiernan las emociones o las viejas naturalezas, pero cuando Dios ocupa su trono, aparece un cambio evidente, aparece el fruto. Cuando la Biblia habla de fruto del Espíritu, está hablando del producto, lo que produce el Espíritu Santo en alguien. ¿Cómo yo puedo decir que hoy soy una nueva criatura? A través del fruto. La evidencia visible y real es que un corazón ha sido transformado porque hoy está siendo guiado, gobernado, dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la evidencia visible. El fruto del Espíritu es cómo nosotros vemos a un corazón correctamente gobernado. Y este fruto no se puede fabricar. No se puede imitar. Este fruto nace y refleja el carácter de Cristo.
Cada una de las características de este fruto. Gálatas 5:22 decía, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué es benignidad, pastor? La benignidad es la calidad de ser misericordioso. Bondad, la cualidad de ser bueno. También fe, mansedumbre, templanza. Me faltaron. Ahí está. Mansedumbre y templanza. Cada una de estas palabras conforman el carácter de Cristo. Él es lleno en amor, porque Dios es amor. Donde gobierna el Espíritu Santo se desarrolla el carácter de Cristo, la forma de ser de Cristo. Si el Espíritu Santo está en el trono de nuestra vida, no solo creemos por fe, empezamos a creer por obediencia. No solo creemos porque otro nos dijo, empezamos a creer por evidencia personal. Si el Espíritu Santo opera en nosotros y empieza a crecer en nosotros y empieza a dar su fruto, yo ya no necesito que todo el tiempo esté como el carretero empujando a los bueyes con la picana. Nadie me tiene que decir, yo solo busco más de Dios. Las circunstancias ya no me mueven. Es que hoy día quiero, mañana no sé, y quizá ha pasado. Yo tengo convicción. ¿Qué significa convicción? Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene. Estoy convencido. Yo sé que es así. Yo sé. Job estaba metido en el polvo, sentado en ceniza, rascándose la sarna. Había perdido todo. Era rico y ahora era miserable. Estaba enfermo y más encima su mujer lo había dejado. Se habían muerto sus hijos. Y sin embargo él decía, yo sé que mi Redentor vive. Estoy convencido. Tengo convicción. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, no solo entra para darte paz, entra para formar tu carácter y asemejarte al carácter de Cristo y transformarte. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Porque así no le sirves. No servimos. Todo esto se transforma en una traducción muy sencilla. Dios me llama como estoy, me recibe, pero necesita que yo sea transformado. ¿Conocen la canción de la cuncuna amarilla? Una cuncuna amarilla. Cuenta la historia de una cuncuna que está en un arbolito y empieza su proceso de metamorfosis, de transformación. Entonces pasa de ser cuncuna y el resultado es que se transforma en mariposa. Ahora ya puedo volar. Igual que ser lindo. Ay, que eres linda, amor, que se la sabe. No puedo cantar la otra parte porque sería un tanto irreverente. Cuando tú comienzas a caminar con el Señor, eres como la oruga, como una cuncuna. Uno te va a abrazar porque vienes dañado. La pastora, el pastor te quieren abrazar y tú lo pinchas. ¿Sí o no? Mire que van a ser tan buenos en la iglesia. Mire que van a ser tan buenos, tan lindos. Desconfianza. Hasta cuando uno entiende, todos hemos pasado por ahí, uno entiende que es Dios mostrando su amor a través de personas que ya han recibido ese amor. Mostrando su perdón a través de personas que ya han sido perdonados. Mostrando que sí se puede ser restaurado a través de personas que han sido restauradas. Y uno entiende y empieza la transformación y de cuncuna te empiezas a transformar. Pero es un proceso. El fruto refleja el carácter de Cristo. El problema es cuando el trono está ocupado por lo incorrecto. Yo quiero hacer un resumen de lo que vimos en la prédica anterior. Gálatas 5:16, en la versión NBI, la nueva versión internacional,
que es la misma palabra, pero tiene un lenguaje un poco más sencillo para que lo entendamos. Mire lo que dice. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. El apóstol Pablo le está enseñando a esta iglesia, miren chiquillos, esto es lo que hay que hacer. Aquí es súper fácil. No sigan a su carne, porque ésta desea todo lo que es contrario al Espíritu. Y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella o a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Las obras de la carne, verso 19, se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Lo que está diciendo Pablo, el apóstol, aquí es: chiquillos, queridos Gálatas, si tú piensas que eres de Cristo, tienes que darte cuenta que tu vida anterior, que estaba llena de la vida del mundo, no lo representa. Si yo quiero vivir como Dios, no puedo seguir viviendo como vivía antes. Ya vimos en la clase anterior o en la palabra anterior de este mismo tema que las emociones nos llevan a conducirnos como se conduce cualquier persona que no ha conocido al Señor. Entonces ahí la gente tiene un arrebato y se enoja y pelea y grita y vocifera y vomita un montón de cosas sigue su inclinación a algún pecado, alguna adicción, algún vicio, porque es lo que la gente hace, porque todo el mundo vive así. Pero nosotros, los que hemos sido transformados, ya no somos esos. Usted ya no es como era. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y cuando está hablando de las cosas viejas, está hablando de lo que yo vivía antes, de lo que yo hacía, de cómo yo pensaba, de cómo yo actuaba. Por eso es que es importante, chiquillos amados, que entendamos que vivir en Cristo es algo nuevo. Hay una advertencia, verso 21, perdón. Envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, chicos, amados, cristianos pertenecientes al reino de Dios, usted tiene que entender que vivir en Cristo significa mucho más que ir a la iglesia. Vivir en Cristo significa mucho más que aceptarlo en el corazón. Vivir en Cristo significa mucho más que los dones, talentos o capacidades que yo pueda tener y poner al servicio del Señor. Vivir en Cristo significa mucho más que toda la fe que yo pueda manifestar. Vivir en Cristo es una nueva vida total y completa, pero que se produce cuando yo le entrego al Señor el gobierno. Si Dios no gobierna en mi vida, algo más va a gobernar: las emociones, la carne o el pasado. Cualquiera de ellos va a querer gobernar. Pero cuando el Espíritu Santo está en el trono, cuando el Espíritu Santo gobierna, se convierte en tu guía. Si no está el Espíritu Santo en el trono, no podemos tener seguridad frente a las decisiones. Yo quiero preguntarte, ¿quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿Estás haciendo como Cristo lo haría o estamos haciendo como las emociones nos guían? Porque si es así, vivimos por sentir. Y eso es peligroso,
Porque cuando alguien te dice, hermano, venga a la iglesia, venga, no se quede, no, es que no siento ganas, es que no siento fuerzas. Es que usted tiene que perdonar, para que usted salga de ahí, Dios lo va a levantar, pero usted tiene que perdonar. Es que no siento perdonar. Las decisiones las está tomando las emociones. Pero si seguimos al Rey de Reyes, si Él está en el corazón, Dios te va a decir, mira, yo quiero sanarte, pero tienes que soltar esta herida, tienes que perdonar. Es que no sabes lo que me hizo. Sí, yo sé lo que, pero acuérdate lo que me hicieron a mí. Y uno dice, ay, ¿verdad? Y entonces entendemos que el proceso es mucho más fácil si miramos su ejemplo. Cuando el rey está en el trono, cuando el Espíritu Santo gobierna, Él se transforma en nuestra guía y nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Él nos sostiene en medio de la debilidad. Por eso es que cuando la debilidad nos ataca y no podemos salir de ahí, no lo vamos a lograr sin la ayuda del Señor. Pero cuando Él está en el control, Él sabe por dónde pasar. Él sabe por dónde ir. Les voy a contar algo muy breve porque yo sé que a ustedes les gustan estas historias. No estoy diciendo que sean chismosos, pero es una historia sabrosa. Bueno, con la pastora estábamos una semana, fuimos a la cuarta región, estuvimos en Coquimbo, en La Serena, entonces fuimos a una playa que se llama Totoralillo. ¿Cierto? Hermosa. Pero esta vez nos tocó una experiencia trágica, tragicómica. Íbamos llegando y empezamos a ver que se levantaban como nubes de polvo, así de arena. Corría mucho viento y la arena se levantaba, igual que en las películas. Mucha arena, como en el desierto, una cuestión así, una tormenta de arena. Entonces la gente empezó a levantarse de todos los lugares y se estaban yendo. Y nosotros dijimos, si está así la cosa, ¿para qué nos vamos a quedar? El problema es que íbamos en el auto por un callejón, una parte que no tiene pavimento. Claro, estábamos entrando al estacionamiento que queda al final. Es como una península ahí, una isla. El asunto es que al entrar por ahí y vimos que ya no había caso de quedarse, tuvimos la genial idea de darnos la vuelta. Y había una parte, porque están separadas las dos vías por una cadena de piedras muy grande. Entonces hay un espacio donde no habían piedras y yo digo, aquí me voy a dar la vuelta. Y me meto para el otro lado, pero no contaba con la astucia de que la arena en esa parte nadie la pisa. Entonces estaba suelta. Y me enterré. Y por más que trataba acelerar o ir para atrás, el auto no dio ni para adelante ni para atrás. Y se hundió. Y se enterró. Y se bajó la pastora y andaba con mi suegra. Y se bajó Renato. Y yo no me podía bajar porque ¿quién iba a manejar? Entonces ellos trataban de buscar ayuda. y de repente llegaron dos ángeles musculines y nos ayudaron a salir. Y levantaban el auto. Bueno, mi auto no es grande, ustedes saben, pero lo levantaban con una facilidad y me sacaron de ahí. El problema fue que cuando volvieron al auto, eran otras personas. Estaban tapados de arena. Renato me hacía así el cuello todo lleno de arena. La pastora tenía arena en los dientes porque me hablaba y... Mi suegra decía, ay Señor, somos tus hijos. Ayuda a tu siervo, Señor. Hazlo por amor a tu siervo. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando uno toma decisiones, a veces piensa que es la decisión correcta. ¿Cómo yo podría haber evitado eso? Haber llegado al final y darme la vuelta donde se puede. Pero el chileno es chileno, pues, hermano. Cuando tú y yo dejamos las decisiones a las emociones,
buscamos atajos, buscamos desvíos y muchas veces nos enterramos porque lo hacemos a nuestra manera. Grande es el Señor que escuchó la oración de mi suegra y mandó a Gabriel y a Miguel, dos arcángeles ahí musculosos. Dele un aplauso al Señor para que Él se glorifique siempre. Quiero enseñarles algo. Cuando el Espíritu Santo va al control de nuestra vida, no gobierna por medio de la imposición. Es que tú me tienes que obedecer. No, el Espíritu Santo es un caballero. Él no nos obliga. Lo hace a través del amor. Se nos empieza a revelar la esencia de Dios, de Cristo, por la tarea que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él empieza a mostrarnos cómo es Él. Así soy yo, así opero yo. Entonces, tú tienes que hacerlo igual que yo. Y nos ayuda y nos corrige con amor y nos enseña. Por eso es tan necesario ser llenos de su presencia. No puede ser un cristiano que diga, no, si yo voy a la iglesia nomás. Y cuando empiezan ahí a adorar y de repente el pastor empieza a hablar en lenguas extrañas. Y a mí me da cosa. ¿Y qué hace usted? No, yo voy al baño. Un cristiano tiene que anhelar la llenura del Espíritu, no un toque solamente. Es necesario acercarnos a Él. Mire lo que dice San Juan capítulo 16, verso 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Pero cuando venga, esa es la Reina Valera, ya, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que suceda en el futuro. O sea, todo lo que nosotros vemos hoy día, cuando la pastora dice, oh, Dios me habló y me dijo esto. ¿Cierto? Él le está mostrando lo que viene en el futuro. Pero también nos guía a toda verdad. Si hay algo que yo me gozo siempre y me deleito en la presencia del Señor es que todo lo que Él hace, lo hace bien. Ese día que era más de la 1 de la mañana que estábamos adorando muertos de frío a la orilla de la playa, yo no quería ir. Mi carne decía, acuéstate. Estás demasiado cansado. Ya hemos visto suficiente. Sí, mi carne no quería. Yo decía, oh. Y la pastora me dijo, pero es que son nuestros amigos y no lo hemos visto. No hemos compartido tanto. Ya vamos. Y después el pastor andaba, oh, alaba. Simplemente. Y compartí con personas que necesitaban y yo también recibí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo guiar, Él nos lleva siempre a todo lo bueno, a toda la verdad. Él no habla de lo que se le ocurre, Él comparte lo que nace del corazón del Padre. Y cuando empieza a ocupar el trono de tu vida, ocurre esto de que hay evidencias y viene el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, que es el versículo que leímos al principio, habla de 9 características de un mismo fruto. No son 9 frutos, es un fruto que tiene 9 características. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se la aprendieron? Ya, a ver, amor, gozo, paz, paciencia. No. Para la escuela. Y cuando el Espíritu Santo está gobernando, se hace evidente el cambio. Porque el fruto, el carácter de Cristo muestra cambio. El que no podía amar, empieza a amar. El que no tenía paz, ahora siente paz. El que no se gozaba con nada, que era un amargado, ahora se goza. El que no era manso, el que era iracundo, ahora es manso. Porque Cristo es manso. El que no tenía gentileza o no era amable o no era bondadoso, ahora puede actuar de una forma distinta.
Porque el cambio que viene a mostrarse en nosotros no nos pertenece. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es por mi empeño. Porque cuando yo me esfuerzo en hacerlo a mi manera y con mis fuerzas, tarde o temprano me voy a cansar de aparentar. Entonces yo puedo ver en la iglesia una situación y me contengo. ¿Cierto? Como mi papá siempre contaba una historia, o sea, que había una hermana que era muy reactiva. Entonces, cuando a alguien le tocaba la silla donde ella se sentaba, a ver, hermana, este es mi puesto. Y peleaba por su silla. No sé si le tenía un cojín o algo, no sé. Por cosas así, y reaccionaba y tenía mal carácter. Toda la gente sabía que ella era la hermana enojona. Entonces, un día él se dio cuenta que alguien le provocó, ¿cierto? Hizo algo que él se asustó porque pensó, la hermana va a reaccionar y va a quedar una grande. Mi papá era pastor. Y uno como pastor se preocupa de esas cosas, aunque usted no lo crea. Ay, la hermana se va a ofender con otro, no va a volver más. Y estaba en eso y no pasó nada. Y mi papá se sorprendió. Dijo, amén, qué bueno, la hermana está cambiando. De verdad. Y tanto fue su gozo que después de unos días la tomó y le quiso conversar con ella. Entonces le dijo, hermana, yo quiero felicitarla porque he visto un cambio en usted. Mire lo que pasó el otro día con la hermana Juanita. Le vamos a poner Juanita porque no hay ninguna Juanita hoy día aquí. La hermana Juanita vino y yo sé que ella estuvo mal. Dice, ay, pastor, usted no sabe. Mire, me contuve nomás, pero por dentro le había puesto un combo. Podemos aparentar piedad. Podemos aparentar quietud. Pero cuando el Espíritu Santo transforma, transforma. Perdonas porque perdonas, no porque alguien te dijo, anda a perdonar y te apuráis. No, uno lo hace porque de verdad, no sé, me siento mal si no le pido perdón. Pero es que tú no tuviste la culpa, no importa, yo quiero ser libre. El Espíritu Santo nos transforma y da este hermoso fruto. Pablo no les dice a los Gálatas, esfuércense por producir el fruto, sino que enseña que naturalmente, espontáneamente aparece cuando alguien decide poner su vida bajo el gobierno correcto. El problema del creyente no es la falta de esfuerzo, no es que el fruto no se da porque no me he esforzado suficiente. A veces veo gente que se esfuerza mucho, que está todos los días en la iglesia, que va, viene, que ayuda, que hace aseo, que se lleva a los equipos, que vuelve con ellos. El pastor le dijo, hermano, vaya a guardar esto a la bodega, y después, hermano, me lo trae de vuelta, y viene contento, y se esfuerza, y le corre la gota, y si uno lo cita a las 6 de la mañana, viene porque él, hermano, quiere servir. Pero aún así, no tiene el fruto. Porque no es por falta de esfuerzo, sino por el gobierno, por cuanto yo le cedo al Señor el gobierno. Si lo dejo tomar el control o no. A veces le decimos, Señor, tome, maneje usted, pero pase para acá. O sea, vamos dándole el control y se lo vamos quitando. Y no puede ser. Tiene que aparecer de manera espontánea por la obra del Señor en nosotros. El problema no es por falta de esfuerzo, sino por falta de gobierno. Es la evidencia de una vida transformada. Quiero recalcar esto. La Escritura no habla de muchos frutos, sino de uno con múltiples expresiones. Y el Espíritu Santo no trabaja por áreas aisladas. Él lo toma todo. Entonces, cuando tú y yo decimos, no, si a mí me falta en esta área, es porque nosotros no le hemos dejado entrar ahí. No, sí, yo creo, pero es que a mí me falta en esto. Necesitamos cederle el control al Señor. No podemos vivir una vida espiritual maquillada. No es maquillaje espiritual externo. Es un cambio interno que se nota de adentro hacia afuera. No se puede aparentar, no se puede fingir.
El fruto de una vida guiada por Dios se refleja en sus actitudes. Como la historia que yo les contaba de la hermana, ¿cierto? Que hoy por dentro, pero por fuera, a mi papá le pareció que ya estaba lista. Sin embargo, por dentro me mordí la lengua. El problema no es ese, el problema es que sí trajo un buen fruto porque la hermana no se ofendió, la otra no se enojó. Pero ¿cuánto le va a durar ese cambio? Hasta cuando alguien le pise más fuerte el callo. Una persona que decidió dar el gobierno de su vida al Señor comienza a desarrollar el carácter de Cristo. Y en esto me quiero detener 5 minutos más. Si me ayudas, David, con el piano. Cuando el Espíritu Santo ocupa el trono, Cristo comienza a expresarse a través de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo es esto, pastor? Cristo está en nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón? Entonces, si Él está dentro de nosotros, no lo tenga en una cárcel. Déjelo que se manifieste. Si Cristo está en nosotros, Él debe mostrarse al mundo. ¿Y cómo se muestra? A través de nosotros, a través de nuestras expresiones, de nuestra vida cotidiana, cómo respondemos en diferentes situaciones. Por eso es que yo les dije al final de la prédica anterior que la pregunta crucial para este asunto y este problema de las emociones gobernando es: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Es que me veo expuesto, pastor. Sí, pero ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cristo, que vive dentro de mí, responde con amor. El amor se manifiesta en cómo yo trato a otros, incluso a los que no me caen bien. No es emoción, es decisión guiada por el Espíritu Santo. El amor en Dios no es simple y sencillamente que algo te transforma y tú amas. Oh, yo amo. A veces hay que amar por decisión. Es que este hermano, ay, si usted supiera cómo es, no podría ser pastor yo. Porque toda la gente tiene defectos. ¿Cierto? Entonces yo no puedo amar a algunos y a otros no. Se manifiesta Cristo en nosotros cuando enfrentamos la vida con gozo, aún bajo circunstancias adversas, con la actitud correcta. Esto es actitud, acción. Esto es 100% visión. El gozo del Espíritu se manifiesta en mí en medio de la prueba, no en medio de la fiesta. El gozo del Espíritu debe ocupar su lugar cuando estoy pasándolo mal, no cuando todo está happy. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué a mí me pasa tanta cosa? Porque te hace falta manifestar el gozo. Y cantamos a veces, oh, alaba, ¿cierto? ¿Cómo reacciono yo ante el caos? Va a mostrar la paz de Dios en mí. Cuando quedamos empantanados en la arena, todos actuamos con paz. Gracias al Señor, ninguno peleó con nadie. ¿Cuál error? Eso también es importante. Que hicimos todas diferentes cosas y no nos pusimos de acuerdo en un solo espíritu. Sí, porque si hubiéramos empujado todos los que éramos, habríamos salido antes. Eso es importante. Mira, la unidad trae... Pero me va a desviar un cachito. Dame un segundito y luego lo cuento. Sí. Cuando la paz de Dios se manifiesta en nosotros, en medio del caos, nosotros somos ejemplo. Hay gente que te dice, ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Y es que en medio del caos, la paz de Dios nos capacita, nos da poder para reaccionar correctamente. ¿Qué otra cosa hace el carácter de Cristo en nosotros?
nos manifiesta su paciencia. Y la paciencia va a manifestarse, por ejemplo, en cómo yo trato a las personas difíciles. Que esta hermana siempre me pide la oración por lo mismo. Tiene un gato que se llama Ruperto y el Ruperto se le enfermó. Y yo tengo que orar por el Ruperto. Si no, la hermana se me ofende. ¿Hasta cuándo va a crecer? Paciencia. Paciencia cuando alguien nos ofende una y otra vez. Y uno dice, este siempre anda sacando los choros del canasto. Siempre busca la forma de molestarme. Paciencia. La paciencia hace que tú y yo respondamos de la manera correcta. Y no nace de nuestra fuerza interior, sino de la presencia del Espíritu Santo. No se puede tener paciencia, si no. Se rompe la paciencia y uno, yo tengo paciencia, pero se me acaba, ¿eh? Y uno empieza con las amenazas. Yo digo siempre eso. Me castigo. La benignidad y bondad se reflejan en cómo yo sirvo y actúo cuando nadie me obliga o cuando nadie me ve. No busco aplausos, no busco reconocimiento. Yo quiero reflejar el corazón de Cristo. Él se entregó a sí mismo por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando Cristo se manifiesta en mí, el servicio me nace. No para que me vean ni me pongan en un mejor lugar, sino que yo lo hago porque Él lo hizo, Él me sirvió y yo quiero servirle. La fe, ¿cómo confío? Escúcheme bien. ¿Cómo confío cuando no entiendo lo que está pasando? Eso es fe. No es optimismo, es descanso en Dios. En el día que temo, entonces yo confío. ¿Cómo yo confío? ¿Con todas mis fuerzas o un poquito? ¿Deposito toda mi confianza o deposito un fragmento? Lo que yo haga en momentos de adversidad va a cambiar mi destino. Tienes que entenderlo. La mansedumbre tiene que ver en cómo tú y yo usamos nuestra fuerza. Porque un buey manso es un animal que puede levantar media tonelada. Sin embargo, es manso. Dosifica el uso de su fuerza. Un toro que no ha sido domado tiene más fuerza que un buey o mucha más intensidad, pero nadie lo controla. La mansedumbre es lo que nos hace dosificar. Entonces, por ejemplo, viene el pastor. Me voy a poner de ejemplo porque el pastor es el pastor y no se ofende. Y yo sé que mi suegra, que es parte de la iglesia, es una hermana de la iglesia y la tengo que corregir. Pero si yo vengo con todo el ímpetu, mire cómo se le ocurra. Eso no es mansedumbre, ¿cierto? Pero si yo dosifico y le digo, mami, vamos para la oficina, conversemos. Estoy preocupado por ti, por esto. Y te voy a dar un consejo, esto. Y lo hacemos de una manera distinta. Nos cuesta manifestar la mansedumbre, pero es necesaria. ¿Sí o no? Y la templanza y el dominio propio es cómo yo controlo mis impulsos y respuestas. No hago todo lo que siento, no hago todo lo que yo quiero, hago lo que a Dios está honrando. No sigo diciendo todo lo que me brota y me nace, sino que dejo que mis palabras reflejen a Cristo. Y es muy importante entender que el fruto del Espíritu no es una conducta forzada, sino evidencia del gobierno correcto. El legítimo rey hace cambios en nuestra vida cuando está en el trono. Ordena las emociones. La carne pierde su autoridad, el carácter de Cristo se manifiesta. Y para terminar, quiero darle 3 señales de que el rey está en el trono. Quiero que ponga mucha atención en este punto, porque es lo último. ¿Cómo yo sé
3 señales. Póngase usted ahí, analice su situación, su vida, sus conductas, sus respuestas. Este es un espejo. Todos nos estamos mirando a través de esto. Primero, la primera señal es que respondemos distinto a lo que antes nos dominaba. Escuche, distinto, no perfecto. ¿Ya? Diferente. Eso es un avance. Estoy dejando al rey tomar el control. Me cuesta, pastor. Me cuesta. Me ofendieron, pero después hablamos de la humedad. No es perfecto, pero ya empezó el cambio. Dile a alguien cerca, y si no quieres ofender a nadie, cierra los ojos y dile, no es perfecto, pero ya empezó el cambio. No escuché a ninguno. Escucha que tienen fe. Segundo, hay convicción, no solo culpa. Entonces tú vienes a la iglesia no por culpa, vienes por convicción. Vienes por seguridad. Es el mejor lugar. Yo en la casa de mi padre necesito estar. Deseo estar en su casa todos los días de mi vida. No quiero apartarme de su presencia. Ya no voy porque Él me va a condenar. No, el Espíritu te corrige y te redarguye y te da ánimo. El Espíritu Santo no te corrige y te pisotea, culpable. No, Cristo ya pagó el precio. Tienes que corregirlo, sí. Tienes que enmendar, sí. Tienes que cambiar, sí. Ahora párate y sigue. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Cristo operando en nosotros. Cristo viviendo la esperanza de gloria, aumentando tus fuerzas en cada momento, en cada dificultad. Pastores, que todavía no me paro de una y ya me viene otra. No importa, hijo. Vamos, dale. Tú puedes. El Espíritu Santo está en ti. Te capacita, te llena, te potencia, te hace avanzar y empieza a aparecer en lo cotidiano. Lo primero era responder distinto a como antes contestábamos. Empezamos a tener convicción, no culpa. Y el tercero es que el fruto aparece en lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Tú todos los días, en tu trabajo, en tu casa, con el vecino, al comprar en el almacén, al pagar con la VIP. Cuando alguien te pisa en el metro, en lo cotidiano, por ejemplo, en la casa. Muchos problemas matrimoniales o de roce de convivencia en la casa frenan el obrar de Dios y te quitan autoridad a veces. En el trabajo empiezas a dar un buen testimonio, no solo hablando, sino con tus actos. Empiezas a trabajar bien, a trabajar mejor, porque sabes que estás honrando al Señor. Entonces la gente te empieza a ver, oye, este es cristiano, se le nota. Este trabaja bien, es mi mejor empleado. El que llega primero. El que no marca minutos de menos. El que entrega limpio. Este es. Y es cristiano. Y fíjate que yo tenía re mala reputación de los cristianos. Pero este me cambió. Me cambió la opinión. En el trabajo se nota, en tu casa se nota, en el tráfico, en la calle, al andar, en la conducción. No voy a preguntar cuántos manejan. En la conducción se nota el Espíritu Santo al control. En los conflictos. El fruto se nota bajo presión. No en la zona de confort y comodidad. Ahí no se ve el fruto. Pero cuando realmente te están apretando, el fruto se ve. ¿Cuántos quieren dar buen fruto? ¿Cuántos quieren que el fruto del Espíritu se manifieste? Entonces, déjeme darle el último consejo. No sabemos por qué nos pasa tanta cosa, ¿cierto?
Ay, pastor, es que usted no sabe que mi cuñado, mi hermano, qué sé yo, y me obligó a decirle algo. No sabemos por qué. Nos vemos expuestos y oramos, Señor, líbrame de estas situaciones. Déjame decirle, cuando nos vemos expuestos, porque yo también me siento expuesto, a veces con la pastora no estamos de acuerdo, aunque parezcamos tan lindos. ¿Sí o no, mami? O con mi suegra, porque es mi suegra, po. Por más que le reprendí al espíritu de suegra. Ya, si yo me veo expuesto ante situaciones para ver en realidad cómo respondo, es que el Señor te está mirando entre medio de las ramitas. Él está buscando entre tus hojas, como mi papá buscaba esperanzado el fruto de su naranjo. Cuando pasamos situaciones es porque Dios está buscando fruto. Ok, te falta, vamos, tú puedes. La diferencia es que Él viene, te acomoda las ramas, te corta lo que no te sirve, te riega, cava una zanja alrededor, te pone agüita con fertilizante, se preocupa de que no tengas plagas, ni pulgones, ni hongos, ni nada, y luego espera su fruto. Y cuando nos vemos enfrentados a otra tribulación momentánea, ese es el momento de decidir, ok, ahora sí, ahora va el fruto, ahora va. Ahora viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. El fruto del Espíritu se va a manifestar en mí. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que no he peleado solo. Yo sé que Él está al control. Cuando el Rey ocupa su trono, tu vida se empareja. Tu camino es liso. No te hundes en la arena. Cuando Él está en control, todo lo demás es añadido. Cuando tú le buscas primeramente y junto con Él a su reino, todo lo demás es añadido. Entonces yo quiero invitarte a que te pongas en pie porque quiero dar gracias al Señor por esta palabra. Y si me permite darle 2 consejos más que le van a fortalecer y ayudar para devolverle al Señor el control, porque a veces sí se lo hemos dado, pero después se lo quitamos. ¿Cierto? Nos ha pasado todo. Lo primero es, rinda el control al Señor cada día. Esto es un compromiso suyo con el Señor. ¿Cómo se hace, pastor? Orando. Así de sencillo. Si yo me quedo viviendo como viví la semana pasada, escuché una tremenda palabra, pastor. Pero ¿y qué hiciste al respecto? Ponla en práctica. ¿Cómo la voy a poner en práctica? Hoy día mismo, la primera oración: Señor, te rindo el control de mi vida. Señor, no yo, sino Cristo en mí. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, esta es la oración que usted tiene que hacer. Señor, gobierna tú mis reacciones. Hoy día, Señor, y mañana se lo vuelvo a orar. Señor, que hoy día tú gobiernes mis reacciones. Así le estoy entregando el trono de mi vida. Segundo consejo: alimenta el espíritu, no la carne. Lo que consumes visualmente contamina o beneficia. Si tienes un celular con internet, ese es un peligro terrible, porque se nos van horas viendo videos que no tienen sentido. Alimenta tu espíritu, ve una palabra, escucha adoración, busca algo que te edifique. Ese es un buen hábito que es fácil de implementar. Dale tiempo a la oración, a leer una palabra, a orar. Si no sabes si eso es bueno o malo, pregúntate: ¿esto de verdad me acerca al Señor o me está quitando tiempo para pasar con Él? Y listo, Dios te va a responder muy fácilmente. Y tercero, obedece primero en lo pequeño. O sea que esto que yo te estoy diciendo hoy día, esta es tu prueba. No sirve de nada que el día de mañana te veas expuesto a una situación donde de verdad vas a necesitar tomar una decisión importante y obedecer, quizá, si esto que es sencillo no lo obedeces.
Obedece primero en lo pequeño. ¿Qué es lo que tienes que obedecer? Rendir tu vida, el control de tu trono todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Todos los días. Sin excepción. Ay, pastor, es que hoy día es domingo, hoy día voy a la iglesia. Todos los días es todos los días. Todos los días. Señor, gobierna tú mis reacciones. Todos los días. Obedece en lo pequeño para que cuando venga un desafío grande, te sea fácil obedecer. El fruto, recuerde, tiene que desarrollarse, no solo aparecer. Tiene que desarrollarse. El naranjo dio naranjas cuando se cayeron las flores, había naranjitas pequeñitas. Pero esas naranjitas pequeñitas no sirven si no se desarrollan y maduran. El fruto del Espíritu comienza cuando uno le cede el control. Ahí comienza. Pero se desarrolla a medida que tú y yo vamos creciendo, avanzando, creciendo, avanzando, creciendo, avanzando. Si te duele, estás creciendo. Si te duele, estás creciendo. Si te confronta, estás creciendo. Si te hizo mella en el ego, estás creciendo. La palabra se está revelando. Deja que el Señor tome el control. Yo quiero invitarte a cerrar los ojos por un momento y hacernos una sola pregunta. ¿Quién está ocupando el trono de nuestra vida? Tal vez ha sido hasta ahora el enojo, tal vez el miedo, tal vez las viejas heridas, tal vez nuestra propia voluntad. Pero hoy el Rey de Reyes está a la puerta. No para condenarte, sino para gobernar tu vida con amor. No para quitarte la vida, sino para darte una vida con sentido, una vida con propósito, una vida que dé mucho fruto. Porque donde Cristo empieza a gobernar, el amor reemplaza la dureza. Donde Cristo empieza a gobernar, la paz reemplaza y vence al caos. Y el dominio propio empieza a frenar los impulsos. Y el fruto comienza a madurar. Oh Señor, yo quiero que tú gobiernes mis pensamientos, mis reacciones, mis decisiones. Yo quiero, Señor, que tú gobiernes mi vida. Quiero, Señor, rendirte el control. ¿Cuántos quieren hacer esta oración conmigo? Repita conmigo así: Señor, yo te rindo mi vida. Te rindo mi corazón. Quiero que gobiernes mis emociones, mis reacciones, las respuestas. Ya no quiero vivir yo. Quiero que tú vivas en mí. Renuévame, transfórmame, cámbiame y llévame al propósito perfecto que tú tienes para mí. Ahora, esta frase quiero que la declare con toda su fe. Yo sé que veré el cambio en mí. Tu promesa cumplida en mí. Veré todo lo que tienes para mí, porque soy tu hija o tu hijo, y yo creo en un Dios sobrenatural. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Él es bueno.